Muy buenos días a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos al 27º capítulo de Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencia y por supuesto para crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de la comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de este espacio Conecta RH. Hemos diseñado este ciclo de webinares para conectar con profesionales de todas partes del mundo. Cada miércoles nos reunimos aquí para poder explorar las tendencias más recientes, las mejores prácticas y por supuesto abordar todos esos desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por unirse el día de hoy, por hacer un espacio en sus agendas y estoy seguro que sin duda va a ser una mañana de muchísimo aprendizaje como cada miércoles que nos juntamos acá. La presencia de todos y todas confirma, por cierto, ese interés que tienen por seguir aprendiendo y por intercambiar ideas, así que muchísimas gracias por estar aquí. El Conecta RH del día de hoy nos trae el Zoom de servicios transitorios, una modalidad de trabajo que permite el Código del Trabajo aquí en Chile y que por supuesto es valioso profundizar considerando la época del año que estamos enfrentando. Y para hablar de este tema quiero presentarles a César Molina. Él es ingeniero comercial de profesión con más de 15 años de experiencia en el área logística en Viña Santa Rita, ASP Chile, empresa dedicada a la agroindustria y Remates Macal. Tiene más de 7 años de experiencia en Grupo Expro, primero en el cargo de subgerente de operaciones y ahora como gerente de desarrollo de negocios. César, muy bienvenido. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Agradezco también y saludo a toda la audiencia que tenemos hoy día. Vamos a hablar de un tema súper entretenido y que nos ha dado harto éxito a nivel de nuestra empresa, así que ahí vamos a estar conversando. Bueno, nos parecía valioso traer este tema de conversación que es algo que se conoce poco del Código del Trabajo, como decía, esta modalidad de contratación. Así que, por cierto, considerando la época navideña, porque a eso me refería, en donde suele ocurrir en ciertos rubros o sectores de nuestro país que se aumenta la necesidad de contratación de personal por la carga de trabajo que crece en las organizaciones. Entonces, por eso vamos a conversar sobre estos servicios transitorios y como siempre, los invito a todos y todas a poder compartir sus preguntas a través del foro Preguntas y Respuestas. Las vamos a estar abordando al final y por supuesto también a compartir todas sus ideas y opiniones a través de nuestro chat. Así que César, ya te queremos escuchar con esta presentación que has preparado para esta mañana. Gracias, Rodrigo. Damos comienzo entonces. Bueno, lo primero es presentarme, obviamente, y ya lo hizo Rodrigo, pero además de eso me gustaría mostrarles que Grupo Expro, ¿cierto?, que es la empresa que me desempeño hace más de 7 años, es una empresa especialista en este tema de del recurso humano, servicio transitorio y además subcontratación de servicios. Somos una empresa japonesa, ¿cierto? Tenemos más de 25 años como Grupo Expro en Chile. Eh, Además, atendemos más de 300 clientes y una cantidad aproximada de 12.000 trabajadores están en nuestra nómina. Junto con eso también tenemos presencia latinoamericana, ¿cierto? En Perú, Colombia y Ecuador. Eh, bueno, como bien nos dijo Rodrigo, ¿cierto? Al comienzo, vamos a hablar ahora de servicios transitorios y para esto, para hacerlo uno de los objetivos que me pide Rodrigo es hagamos una conversación, ¿cierto? Lo más práctica posible, entendiendo que quizás muchos de ustedes podrían no haber escuchado nunca de este servicio, ¿cierto? De servicio transitorio. Eh, o algunos quizás lo vieron desde muy lejos. Bueno, te quiero decir que si tú en algún minuto, por ejemplo, estuviste en tu empresa y llegaste a un Cyber Day y resulta que el personal que necesitabas no llegó a la votación que tú necesitabas en ese momento, en ese periodo de tiempo acotado, este probablemente es un servicio que va a ser una solución para ti. ¿Ya? Junto con eso, si es que, no sé, el área comercial, por ejemplo, realizó un nuevo producto o tiene un proyecto, ¿cierto?, de un lanzamiento de producto y tú quedaste con una situación de que, chuta, vamos a necesitar más gente para esto y no la tengo, bueno, este producto probablemente también este servicio te va a ayudar en esa solución, ¿ya? ¿Qué es un servicio transitorio? Es la César, solución, disculpa, dígame, disculpa Rodrigo. que te interrumpa. Compártenos Sí. tu presentación para que así vaya guiándose toda la audiencia que nos está acompañando esta mañana. Perfecto. Déjame ver acá. César ha preparado esta presentación que va a ser muy útil para todos quienes nos Aquí está. acompañan porque tiene esta información
que es muy valiosa. Excelente, buenísimo. Ahí se Entonces ve no la habíamos perfecto. visto, no vimos, bueno, esta era cuando yo le estaba explicando, ¿cierto?, de nuestra empresa como Grupo Expro. Y acá en el fondo es cuando les comentaba, les estaba retomando, ¿cierto?, que es un servicio transitorio, ¿cierto? El servicio transitorio hoy día es una oportunidad que tienen las empresas para poder incorporar en su nómina, ¿cierto?, a su dotación o a su producción en un periodo de tiempo acotado, ¿ya? Esta es una solución que tú tienes, es una herramienta que tú podrías utilizar para incorporar personal, ¿cierto?, de manera temporal y no permanente, ¿ya? De esta forma, ¿cierto?, tú podrías darle solución a las contingencias de personal. Tienes también una flexibilidad contractual, dado que los contratos laborales, ¿cierto?, los vas a poder realizar de manera diaria, semanal o mensual, ¿ya? Por lo tanto, el plazo para esos contratos laborales lo vas a fijar tú como usuario del servicio, ¿ya? Más adelante vamos a ver la mecánica de cómo funciona. Además, también te da la oportunidad de tener una reducción y optimización de costos, ¿cierto? Producto de que tú vas a tener una ventana de tiempo acotada en donde tú necesitas este personal, ¿cierto? Y lo vas a poder incorporar a tu producción, ¿ya? Junto con eso, también tienes la mitigación del riesgo laboral y operacional, ¿cierto? Producto de que el personal, el grupo de trabajo, lo vas a tener, ¿cierto?, en esta ventana de tiempo acotada. Y además eso, nosotros entendemos que a ti te va a dar la oportunidad de enfocarte en tu core business, ¿cierto? Te permite enfocar en tu negocio y el recurso humano se lo entregas a empresas especializadas, ¿cierto? Eh, que te van a otorgar toda la facilidad y la rapidez, ¿cierto?, para que tú puedas cumplir con esta dotación. Bueno, el servicio transitorio, para que tú lo puedas ejecutar de la mejor manera, ¿cierto? Obviamente tiene que tener ciertos requisitos, ¿ya? Y estos se vienen dados en la ley número 20.123, ¿cierto? Que nos indica básicamente 6 causales legales, ¿ya? Estas causales son súper importantes, dado que son las que nosotros incorporamos en el contrato de puesta a disposición y son las que nos van a permitir justificar que el servicio es el correcto, ¿ya? Aquí les voy a leer las 6 causales y vamos a ir dando algún tipo de ejemplo en cada una de ellas práctico para que tú puedas ir relacionando el servicio en tu operación, ¿ya? La letra A dice que es la suspensión del contrato de trabajo o de la obligación de prestar servicios. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a licencias médicas, es decir, tu trabajador se fue con licencia médica, ¿cierto? Eh, y chuta, necesitas cubrir la plaza. Te vas a ver enfrentado probablemente a la pregunta, ¿contrato a otro trabajador? Voy a tener que hacerle, no sé, el ingreso como primero 30 días, después 60 días y después indeterminado, dependiendo de los días que tenga la licencia médica. Quizá eso te va a aumentar el headcount, ¿cierto?, de tu compañía y podría ser algún tipo de inconveniente. Bueno, en este servicio tú podrías incorporarlo, ¿cierto?, en la letra A como servicio transitorio, reemplazo de licencia médica, ¿ok? También podríamos reemplazar con esta letra las vacaciones. Tú enviaste de vacaciones a algún colaborador y podrías, ¿cierto?, reemplazar ese colaborador con un servicio transitorio letra A, ¿ya? Cobertura de vacaciones. También tienes el permiso maternal, ¿cierto? O postnatal parental, ¿ya? También lo puedes reemplazar entonces con la causal letra A, ¿cierto?, del servicio transitorio. Este servicio va a tener una duración de los días en que se te esté dando esa contingencia, ¿ya? La cantidad de días que se dé la contingencia que tú estás reemplazando te lo permite reemplazar durante esa cantidad de días. La letra B, que son los eventos extraordinarios, tales como la organización de congresos, conferencias, ¿cierto? Acá tú, esto obviamente es mucho más literal. Tú si tienes algún tipo de, por ejemplo, lanzamiento de producto, alguna promoción, vas a hacer un congreso o una feria, todo el personal que tú necesites para poner en marcha este evento extraordinario,
lo vas a poder contratar, ¿cierto?, por esa ventana de tiempo, para que en el fondo puedas llevar a cabo esa operación, ¿ya? Y ahí ocuparíamos la letra B, eventos extraordinarios, ¿ok? Después tenemos la letra C, que es proyectos nuevos y específicos, ¿ya? Acá, como ejemplo, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, tienes un nuevo producto, ¿ya? Sacaste un nuevo producto. A ver, estamos en una planta de producción y estamos con el producto de galletas, por ejemplo, y vamos a pasar a productos tortas, ¿cierto? Ahí tienes un nuevo producto, tienes un nuevo proyecto. Por lo tanto, si necesitaras personal en tu planta de producción para producir, ¿cierto?, estas galletas, que es tu nuevo producto que te va a permitir expandirte a nuevos mercados, sí podrías entonces contratar a esa planta, a esos trabajadores en esta planta de producción con esta letra del servicio transitorio, ¿ya? Que es la letra C, proyecto nuevo y específico, que es además la que a nosotros como empresa, te puedo decir que es una de las que más las empresas recurren, ¿ya? Y que nosotros cuando asesoramos en este servicio, nos da muy buenos resultados porque se ajusta mucho a este tipo de condiciones. Después tenemos periodo de inicio de actividades en empresas nuevas, ¿cierto? Que esto es un tiempo acotado, ¿cierto?, de 180 días, en donde se da a entender que cuando tú comienzas con un negocio, vas a necesitar mayor fuerza de personal, ¿cierto? Vas a necesitar una mayor dotación. Por lo tanto, vas a poder recurrir a esta herramienta que es periodo de inicio de actividades de una empresa, ¿ya? De una nueva empresa. Después la letra E, ¿ya?, es aumento ocasional, ¿ya? Estos son no periódicos. Bueno, básicamente el aumento ocasional, también es una causal que es muy recurrente, y aquí probablemente me van a entender también, es cuando tenemos un Cyber Day. Chuta, tengo un evento particular, extraordinario, Cyber Day, Navidad, como nos comentaba Rodrigo en un comienzo, Día de la Madre, por ejemplo. Tú necesitas mayor personal para poder cubrir la necesidad de este evento. Entonces vas a tener esta posibilidad de incorporar personal, ¿cierto?, con esta letra, con esta causal letra E, como aumento ocasional, ¿ya? Tienes hasta 90 días para poderlo hacer. ¿Por qué 90 días? Claro, si de pronto Cyber Day, no sé, podemos tener una semana, ¿cierto?, de Cyber Day, o bueno, son unos días particulares, pero ¿por qué? O la promoción, qué sé yo, requiere de más tiempo. Entonces, las empresas generalmente lo que hacen es prepararse para el Cyber Day, ¿cierto?, una semana antes probablemente, o más, 2 semanas antes, dependiendo de tu industria, de tu rubro, ¿cierto? Y vas a incorporar tu personal 2 semanas antes del Cyber Day, probablemente. Después vas a llegar al evento, ¿cierto?, en donde ya tuviste que salir con la venta definitivamente, y después probablemente vas a tener otro evento que también necesitas personal, que es la logística inversa, ponte tú, o todo lo que son los pedidos después de Cyber, ¿ya? Por lo tanto, esta causal también es muy utilizada en estos eventos extraordinarios, ¿cierto?, y en donde las empresas usuarias van a poder disponer, ¿cierto?, del personal en este periodo de tiempo acotado, ¿ya?, como un evento extraordinario. Y también tenemos los trabajos, que es la letra F, trabajos urgentes, precisos e impostergables. Y esta cláusula, un poco para explicárselo de manera práctica, ¿cierto?, y se puede entender rápido, es, por ejemplo, si tuvimos, bueno, a nosotros nos toca, pues, un terremoto, ¿cierto?, se nos cayeron los racks, se nos cayeron los productos, las instalaciones se nos anduvieron desordenando, ¿cierto? Entonces podemos, dado que necesitaremos trabajadores, personal para levantar nuestra operación, podemos ocupar en este evento la letra F, ¿ya?, que son trabajos urgentes, ¿ya? Entonces, en general, lo que les quiero decir con esto es que cuando tú tengas una necesidad de trabajadores de manera temporal, por un periodo de tiempo acotado, no permanente, vas a poder utilizar cualquiera de estas causales, las que más se ajusten a tu necesidad, y vas a poder, por lo tanto, utilizar este servicio transitorio, ¿ok? Después, ahora me gustaría explicarte cuáles son los requisitos, más que cuáles son los requisitos, quienes interactúan en este servicio, ¿ya? Por un lado, vamos a tener la empresa
de servicio transitorio, que comúnmente le llamamos EST, ¿cierto? En donde esta empresa debe estar inscrita en el registro de empresas de servicio transitorio en la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Esto es muy importante porque todas las consecuencias de los trabajadores que pudiesen haber estado contratados y la empresa no estaba inscrita va a ser por responsabilidad subsidiaria, ¿cierto? Eh, la usuaria, ¿ya? En este caso, la empresa contratante, ¿ya? El cliente para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que, al momento de contratar este servicio con alguna empresa como la nuestra, debes validar que esta empresa esté inscrita en el registro de empresas de servicio transitorio en la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y como algunos requisitos en la Dirección del Trabajo nos requiere, ¿cierto?, una garantía constituida que es como mínimo 250 UF, ¿cierto? Y que esta garantía va aumentando de manera escalonada mientras la empresa tenga una mayor cantidad de trabajadores contratados. ¿Okay? Después tenemos a la usuaria, el cliente, y la empresa de servicio transitorio, ¿cierto? ¿Cómo interactúan estas dos empresas? Celebrando un contrato que se llama contrato de puesta a disposición y que este contrato debe tener algunos mínimos requisitos, ¿ya? El primer requisito, ya lo vimos, es que una de las causales, ¿cierto? ¿Cierto? Letra A, letra B, letra C, que fue lo que leímos anteriormente. Debemos incorporar también la duración del servicio, ¿cierto? El servicio nos permite un máximo, por lo tanto, pero tú no necesitas ocupar el máximo, podrías ocupar dentro del aumento ocasional, por ejemplo, que son 90 días, podrías ocupar 50 días. Entonces vamos a individualizar que la causal es aumento ocasional y el periodo va a ser por 50 días, ¿ya? Además, tienes que también incorporar el cargo, ¿cierto? Y el área de trabajo que los trabajadores se van a desempeñar. Junto con eso, el precio convenido, ¿ya? Después tenemos la EST, ¿cierto? La empresa de servicio transitorio y los trabajadores. Nosotros, en este caso, tenemos la obligación de realizar los contratos laborales, el pago de sueldos, las imposiciones, provisionamos vacaciones también, porque al final del proceso vamos a realizar los finiquitos, ¿ya? Y el pago de los finiquitos, ¿ok? Y después tenemos la usuaria y los trabajadores, en donde la usuaria, ¿cierto?, será responsable o será su responsabilidad de manera subsidiaria sobre las obligaciones de los, perdón, la responsabilidad subsidiaria sobre las obligaciones laborales y las previsionales, ¿ya? Y será también responsabilidad directa sobre la obligación de higiene y seguridad. En términos prácticos, ¿qué les quiero decir con esto? Es que es la usuaria la que será responsable de manera subsidiaria, ¿cierto? En caso de que la EST no cumpla con las obligaciones a las cuales está sometida, ¿ok? Si hay pagos de sueldos, si hay imposiciones que no se pagaron y todo eso, el trabajador se dirigirá directamente, ¿cierto?, a hacer la denuncia a la empresa de servicio transitorio, ¿cierto? Y si es que esta empresa no le resuelve el problema, entonces el trabajador se dirigirá de manera subsidiaria a la usuaria para que le resuelva el inconveniente. ¿Ok? Entonces, un poco en resumen de esta hoja, decimos que los actores acá son la Dirección del Trabajo, la empresa de servicio transitorio, la usuaria, ¿cierto?, que es la que necesita el servicio, y los trabajadores. ¿Por qué contratar un servicio transitorio? Bueno, esto te va a permitir tener una flexibilidad ante los picos de la demanda, ¿cierto? Que son los ejemplos que dimos anteriormente. Vas a tener una optimización de costos operativos, dado que tú vas a tener acotado, ¿cierto?, la temporada en donde tú vas a necesitar los trabajadores y no vas a tener, muchas veces nos toca y escuchamos que nos dicen, claro, yo en este periodo de tiempo mis trabajadores tienen menos carga laboral. Claro, probablemente ahí se te están arrancando algunos recursos, ¿cierto? Con este servicio, tú lo que haces es tener los costos, ¿cierto?, bien controlados dentro de esta ventana de PICs laborales. ¿Okay? También tienes un cumplimiento de las normativas legales. Te ayudo en eso, porque los contratos laborales, ¿cierto?, los anexos de trabajo, los pagos de sueldo, las imposiciones, las vamos a hacer nosotros como empresa de servicio transitorio. ¿Okay?
También vas a tener acceso a talento especializado, porque cuando tus trabajadores van a estar, ¿cierto? O estos trabajadores van a estar en tu operación durante, por ejemplo, 90 días, tú vas a tener la posibilidad de observarlos, ¿cierto? Y de ver cuáles son los talentos que podría rescatar para tu operación permanente. Por lo tanto, vas a tener acceso al talento y vas a aprovechar la especialización que el trabajador tuvo, ¿cierto? Durante el periodo en que trabajó con ustedes, y en este caso con nosotros también. Vas a tener una agilidad en la contratación y reemplazo, ¿cierto? Dado que acá tú tienes la empresa de servicio transitorio tiene la especialización, ¿cierto? Del recurso humano, y por lo tanto te va a poder entregar el recurso humano de una manera mucho más rápida, ¿ya? Específicamente porque somos los especialistas en esto. Y te va a permitir, ¿cierto? También enfocarte en tu negocio, ¿cierto? Y no tener que distraerte con estas otras áreas que a veces nos dan tenemos algunos inconvenientes, ¿ok? Las mejores prácticas, bueno, este servicio, la verdad es que nos permite a nosotros también, ¿cierto? Incorporar software de automatizaciones o software para la selección de personal. Ya nosotros tenemos software que nos ayuda, ¿cierto? A tener una selección de personal mucho más rápida, más eficiente y más cercana a los perfiles de trabajo que tú necesitas, ¿ya? Eh, Además, también nosotros tenemos plataformas digitales de capacitación, en este caso la OTEC, ¿cierto?, de nuestra empresa, que nos permite capacitar a los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, manejo manual de carga o el manejo de extintores, ¿ya? Que son capacitaciones que tenemos en nuestras plataformas digitales. Además de eso, hay una evaluación continua del servicio, producto que estos trabajadores, ¿cierto?, que están en este periodo acotado de tiempo, van a ser visitados y va a tener un control adicional al que vas a tener tú. Vamos a tener un control, ¿cierto? Y ir permanentemente mejorando, renovando, ¿cierto?, a los trabajadores. Por ejemplo, pudiste haber contratado 100 trabajadores para poner en marcha, ¿cierto?, este nuevo producto o para poder satisfacer tu Cyber Day. Bueno, en ese momento entonces tú vas a poder, no, además de dirigir los trabajadores, vas a tener el apoyo, ¿cierto?, de nuestra compañía, de nuestros supervisores en terreno, para que los trabajadores tengan el mejor desempeño, ¿ya? Y ahí evalúa si es que hacen las renovaciones de contrato, algunos contratos probablemente no los vas a renovar y otros sí los vas a seguir extendiendo, ¿cierto? Y tenemos procesos de selección eficiente, que esto es dado que es nuestro negocio, nuestra especialidad es justamente el recurso humano. Algunas preguntas que quizás ahora se te pudiesen estar dando vueltas, ¿cierto? Y aquí les quiero hacer, y esto un poco un resumen. La responsabilidad de la jefatura, ¿de quién es? De la usuaria. Es decir, es la usuaria la que instruye directamente a los trabajadores incorporados. El registro de asistencia, ¿quién lo lleva? La usuaria es la que lleva el registro de asistencia, es la obligación del usuario llevarlo. Y en esto, bueno, nosotros como Grupo Expro apoyamos, ¿cierto?, con un sistema que es GeoVictoria, que nos permite también llevar la asistencia y poder proporcionarle ese servicio, ¿cierto?, a nuestros clientes para que ese trabajo sea más eficiente. Los contratos y las renovaciones, bueno, los contratos los generamos nosotros, como lo vimos anteriormente, y las renovaciones documentalmente las hacemos nosotros de la mano de nuestro cliente, ¿ya? De la necesidad de nuestros clientes. ¿Cuenta con beneficios los trabajadores de ST? Sí, cuenta con los beneficios de cualquier otro trabajador, en este caso desde Grupo Expro, ¿ya? Nosotros trabajamos con Caja de Compensación Los Andes y los trabajadores cuentan con esos beneficios. ¿A qué mutual estamos adheridos? A la mutual de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, y aquí me cuelgo del circulito que está al lado, el accidente, si hay un accidente de trayecto, ¿cierto? O si tienes algún tipo de accidente laboral dentro de la operación, este es derivado, se avisa inicialmente desde la usuaria a nuestra área de prevención de riesgo y desde ahí nosotros derivamos a los trabajadores a la mutual de seguridad, ¿ya? Todos nuestros trabajadores tienen un portal y esto es importante dado el control documental, porque también hay un control documental que lo debe llevar la usuaria, pero esto ya está resuelto, ¿cierto? Para que tú no te llenes de información, está resuelto a través de un portal,
web en donde está toda la información de todos los trabajadores que contratamos, ¿ya? Tanto para la usuaria como para los trabajadores, en donde está 24/7, ¿cierto? La información disponible y tú puedes bajar la información de todos los trabajadores que tenemos activos. Y los finiquitos, ¿cierto? Son pagados y son realizados por nuestra empresa, por la empresa de servicios transitorios, ¿ya? Aquí les dejo que esto ya un poco lo vinimos hablando, ¿cierto? Un problema o caso de éxito, bueno, son varios. La verdad es que nuestros clientes están con nosotros durante mucho tiempo, ya llevan más de 10 años, muchos clientes continúan con este servicio y con otros, ¿cierto? Pero puntualmente, acá en un servicio transitorio, les dejo un ejercicio que es, ok, por ejemplo, Stark en algún momento tuvo problemas o Bata tuvo la necesidad, ¿cierto?, de tener mayor personal, por lo tanto, en un Cyber Day, por lo tanto, nosotros le ofrecimos este servicio y contrataron, ¿cierto?, servicio transitorio, aumento ocasional, para resolver su falta de personal, ¿cierto?, y poder satisfacer la necesidad de aumento de producción durante estos 20 días aproximadamente que dura este servicio en estos casos de Cyber Day, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el resultado? Evidentemente, entregar a tiempo los productos, tener costo de personal controlado, ¿cierto? Y además tener una empresa que les pueda asesorar y les pueda acompañar en estos a veces momentos complejos de cuando tú necesitas mayor personal por un tiempo acotado, ¿ya? Bueno, se nos fue el tiempo. Rodrigo me dijo 25 minutos, estamos a 40 segundos. Así que acá les dejo mis datos, ¿cierto? Mi nombre es César Molina, como dijo Rodrigo. Mi correo electrónico está acá también. Y espero que podamos ahora quizás interactuar con algunas preguntas y ayudarles. Y además también esperando de que le haya quedado lo más claro posible lo que significa este servicio. César, súper clara tu presentación porque no solo entregas el dato específico que nos dice la ley, cuál es el servicio transitorio y bueno, cuál es su utilidad, identificando estas 6 causales con detención, sino que además nos ofrece esta visión práctica de cómo se implementa en las organizaciones. Y nos están llegando varias preguntas que quiero compartir contigo y para partir la conversación, ¿qué tipo de empresas pueden optar por los servicios transitorios? ¿Hay alguna característica particular que deban cumplir la organización? ¿Una dotación mínima, un nivel de ventas mínimo? Si es una Mm. consultora, una fundación, una empresa de manufactura. Mira, qué buena tu pregunta. No tenemos limitaciones con respecto al rubro que pueda requerir este servicio. La limitación yo te diría que va a venir de la mano de la causal, que fue como lo conversamos en un comienzo, y si la causal se ajusta a tu necesidad, independiente del rubro que tú tengas, el cargo y el área que necesites, vas a poder incorporar este servicio en tu compañía. Entonces la clave es poder identificar con especificidad, ¿no?, cuál de las causales es la que eventualmente aplica. Y lo que noté en tu presentación es que dos de ellas no consideran tiempo para poder contratar los servicios transitorios. Efectivamente, sí. Y estas 2 causales, una que es muy práctica, que tenía que ver con la típico, cuando una persona se va con licencia, por ejemplo, una licencia de pre y postnatal o una licencia de alguna enfermedad de alto costo, por ejemplo, es frecuente que las personas estén con licencia por periodos largos. ¿Qué sucede cuando la licencia se extiende más de un año? ¿Es posible contar con el servicio transitorio por más de un año? Sí, no tiene limitación de tiempo la cláusula letra A, ¿cierto? No tiene limitación de tiempo, la limitación y lo que te permite a ti utilizar efectivamente es la licencia médica propiamente tal, ¿ya? Si esta licencia se nos renueva y se nos renueva y se nos renueva, tú vas a poder seguir continuando con el servicio transitorio con la causal letra A. A diferencia de la letra F, que era la 6.ª causal, en donde se menciona que es específicamente por trabajos urgentes o que son impostergables. Y mencionaste el ¿Ya? ejemplo de eventos críticos, Sí. no estoy seguro si entendí bien esa figura. ¿Qué entendemos por un trabajo urgente y en donde no hay limitación de tiempo?
Claro, mira, la letra F un poco te la leo de nuevo, que es trabajos urgentes, así se nombra, ¿cierto? En la causal, trabajos urgentes, precisos e impostergables que requieren una ejecución inmediata, ¿ya? Por lo tanto, este ejemplo que te puedo dar, porque nosotros la verdad es que no es tan recurrente, ¿cierto? Pero a modo de ejemplo es un terremoto, porque acá tu operación se te ve afectada de manera inmediata, imprevista, ¿cierto? Y necesitas echar a andar tu producción, ¿cierto? Entonces te vas a encontrar probablemente con rack en el suelo, productos en el suelo, vas a tener que limpiar, vas a tener que probablemente también hacer algunas reparaciones en tu instalación. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿con qué personal podemos satisfacer esta necesidad? Ahí entra la letra F, ¿ya? Que podemos incorporar personal para poder echar a andar este negocio nuevamente, ¿cierto? Y poder mejorar las instalaciones y reparar todo lo que tú necesites. Ese es un poco el Perfecto. espíritu de esa causal. Entonces, si bien no hay un límite de tiempo, lo cierto es que no sería fácil de argumentar la necesidad de extender por más de un año la Claro, contratación de una persona con esa modalidad. efectivamente. Después, al momento de quererlo justificar, efectivamente tiene que tener esto un correlato razonable, ¿cierto? De lo que pasó y cuál es el caso de por qué tú estás incorporando esta causal. Ahora bien, una organización entonces podría simultáneamente tener servicios transitorios porque tiene personas en situación de licencias médicas que necesita cubrir mientras tiene algún evento crítico o una situación de urgencia o una Claro. necesidad específica. Y entonces podría tener en simultáneo varios servicios transitorios en funcionamiento. Sí, acá te quiero hacer un alcance. Nosotros hacemos el contrato, y esto lo hablamos ahí en una de estas hojitas, ¿cierto? Entre el usuario y la empresa de servicios transitorios celebran un contrato de puesta a disposición. Este contrato de puesta a disposición tenía ciertos requisitos, ¿cierto? Uno era la ¿Cierto? causal, el otro era el cargo y el otro era el área. Por lo tanto, tú vas a poder gestionar un contrato de puesta a disposición dependiendo de la necesidad que tienes en tu empresa. Por lo tanto, tenemos que ir acotando, ¿cierto? ¿Cuál es el servicio que tú necesitas y cuál es la necesidad? Si por un lado tienes licencia médica, efectivamente haremos un puesta a disposición por licencia médica. Y por otro lado, si tienes en producción alguna necesidad de Cyber Day o alguna otra causal, tendríamos que también celebrar un contrato de puesta a disposición específicamente por ese servicio que necesitas. ¿Y hay alguna limitación en la cantidad de contrato de puesta a disposición que las organizaciones pueden tener con empresas de servicios transitorios? Mira, no, esa pregunta es muy buena, no me la habían hecho antes, pero yo diría que el espíritu de este servicio no es limitarte en cuanto a la cantidad de contratos de puesta a disposición, sino es que tú tengas la necesidad real de trabajadores de manera temporal, ¿ya? No nos tenemos que un poco desviar de eso, ¿ya? El espíritu de este servicio es que tú tengas la necesidad de trabajadores temporales. ¿Ya? Por lo tanto, podrías tener y los puedes tener contratos en simultáneo, ¿ya? Pero ahí también tenemos que ir viendo, cuando me dicen demasiados contratos, ahí como que me suena un poquito extraño, pero yo te diría que inicialmente sí, dentro de que la naturaleza del servicio sea acotado a un tiempo y a una tarea. Porque como bien dijiste antes, en el fondo el objetivo que persigue los servicios transitorios y por qué existe en nuestra legislación laboral es porque busca ofrecer una solución a las organizaciones y que entonces se dediquen, como bien usaste en tu presentación, se dediquen al corazón del negocio, al core business, y que deleguen esta tarea en un tercero. Efectivamente, y este tercero sea un especialista que sin duda te va a ayudar, porque mi core business es el recurso humano y el tuyo probablemente va a ser producir, ¿cierto?, el producto que te tiene en el mercado. Donde genero valor, en definitiva, concentrarme precisamente en aquello donde se genera valor. Fíjate que, bueno, lo conversamos tú y yo cuando empezamos a planificar el desarrollo de este webinar, que yo no conocía servicios transitorios hasta hace un par de años atrás cuando me vi enfrentado a una situación particular en la organización donde estaba, donde necesitamos una dotación específica para poder cubrir un proceso de manufactura. Era particularmente para fabricar un grupo de productos.
Y la gran ventaja que tuvo fue delegarle a un tercero, a un experto, como bien dices, la tarea de buscar a personas para que desempeñaran este rol y entonces realizaran de manera acotada durante un tiempo específico la tarea de fabricar y luego estamos listos. Se superó la temporada, particularmente es un negocio estacional el que tiene esta organización a la que me refiero. Entonces, ofrece una solución y la organización se dedica a lo propio, que es la comercialización del producto que sea o el negocio donde está. Sí, mira, y lo que tú comentas nos pasa mucho, esto de que a veces los usuarios, las distintas empresas, realmente no conocen el servicio a cabalidad, lo han escuchado, quizás, pero nunca se han atrevido a incorporarlo. Eh, y sí, yo creo que esta ventana que nos brindaste, Rodrigo, es una súper buena oportunidad para que todas aquellas personas que les está pasando esto de necesitar personal temporal, puedan explorar esta oportunidad, de todas maneras. Como una herramienta que ofrece una solución. Quiero insistir en eso. Mira, nos siguen Sí, llegando varias preguntas, son más específicas. bueno, Nos preguntan particularmente a qué se refiere esto del concepto de la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria. subsidiaria, claro. Claro, la responsabilidad subsidiaria, Rodrigo, tiene que ver con esto de que si la empresa de servicios transitorios no cumple con su responsabilidad, es decir, con el pago de los sueldos, con las imposiciones, con la correcta elaboración de los contratos, ¿cierto? La EST será la responsable, por lo tanto, de responderle al trabajador, ¿ya? Por lo tanto, subsidiariamente responsable, ¿ya? Eh, el trabajador va primero en búsqueda de su solución con la empresa de servicio transitorio. Si le va mal por ese camino, tiene la obligación de hacerlo a la empresa usuaria. A eso se refiere con subsidiaria. ¿Ya? Y la responsabilidad solidaria. Mira, la solidaria tiene que ver, eso se usa en el negocio o en el servicio de subcontratación, ¿ya? En donde ambos, en la empresa usuaria y la empresa, en este caso de subcontratación, van solidariamente a resolver en conjunto, ¿cierto?, la necesidad de ese trabajador. Mira, y esto lo conecto con otra pregunta que también nos hacen, ¿cuál es la diferencia con el outsourcing de servicios transitorios, me Ah, refiero? bueno, el outsourcing, claro. En algún minuto te lo comenté que venían un poco de la mano, pero entre comillas también. Tiene varias diferencias, Rodrigo, tiene varias diferencias y ahí te dejo la invitación, que no haga la invitación para hacer quizás otro webinar de subcontratación, yo feliz, disponible. Pero claro, a ver, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En el servicio transitorio, tú tienes que la dirección, la responsabilidad, la ejecución de los trabajos lo hace a través de la usuaria con el trabajador. ¿Ya? En el subcontrato, tú necesitas tener un supervisor y las instrucciones la va a dar siempre la empresa de subcontratación, por ejemplo. ¿Ya? En el subcontrato tú vas a poner contratar a los trabajadores de manera permanente, en forma indeterminada, ¿cierto? En este otro tú tienes un contrato por una ventana de tiempo acotado. La solución es temporal y no permanente. En el subcontrato, entonces, la solución es permanente. ¿Ya? Además, en el subcontrato, yo te diría que el espíritu del subcontrato es que la empresa entregue un proceso, ¿ya? Un proceso. Y ese proceso se hace cargo a la empresa de subcontrato. Te podría dar un ejemplo en un centro de distribución, el cual proceso, operarios de grúa. Entonces, la empresa dice a los operadores de grúa, los voy a tercerizar. Por lo tanto, nosotros como empresa vamos a contratar, ¿cierto?, a los operarios de grúa y nos haremos cargo de ese proceso. No sé si te queda un poquito más claro. Es lo que típicamente vemos ocurre en la industria minera. Claro, ocurre, sí, sin duda, en la industria minera Ahí es ocurre mucho frecuente, eso. probablemente Sí, uno lo tiende a asociar inevitablemente con ciertos sectores productivos sí, o industriales del país.
Y probablemente también Claro. tiene, es un negocio bastante más desarrollado que los servicios transitorios, que es algo más específico porque, como bien dices, es una solución concreta y acotada en tiempo particularmente. Efectivamente, también te podría dar el ejemplo de una maquila, ponte tú. También, Claro, entonces no es tu core business, ¿cierto? Pero tienes que hacer las cajitas y tienes que hacer los packs y eso se hace de manera permanente. permanente. Entonces contratamos un equipo, ustedes nos subcontratan a nosotros y nosotros otorgamos el servicio. Efectivamente, ese es el espíritu del Son subcontrato. buenos ejemplos, buenísimo. Nos Gracias. preguntan también qué ocurre en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas que están en servicios transitorios. Mira, el servicio transitorio, aquí nosotros tenemos el contrato de puesta a disposición que viene amarrado, ¿cierto?, de la causal, ¿correcto? Por ejemplo, aumento ocasional, 90 días. Si tú contratas a en este caso, una mujer, ¿cierto?, y ella queda embarazada dentro de este periodo del aumento ocasional, tu obligación o nuestra obligación como EST, la del cliente de manera subsidiaria, ¿cierto? Va a ser hasta la finalización del contrato de puesta a disposición. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a ser responsables de esta trabajadora dentro, acotadamente, ¿cierto?, de los 90 días que nos dura la causal. ¿Ok? Perfecto. Después de eso, nuestra obligación cesa. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en el caso de personas que tienen licencias extensas? También pensando no solo en mujeres trabajadoras embarazadas y en sus Sí. pre y postnatal eventualmente que puedan estar involucrados. ¿Qué sucede con una persona que le otorgan una licencia médica que está en servicio transitorio y esta licencia es una licencia extensa por alguna enfermedad compleja? Sí, claro, es el mismo caso, Rodrigo. Nosotros, nuestra responsabilidad en el servicio transitorio durará, ¿cierto?, mientras el contrato de puesta a disposición, es decir, la causal, se mantenga vigente. O sea, como podemos ver, es un sistema bien acotado y bien reglado. O sea, todo está bien pauteado y aquí hay poca sorpresa, lo que es muy bueno para las organizaciones. Sí, la verdad es que es muy bueno. En las empresas que ya lo tenemos incorporado, como te decía anteriormente, llevamos varios años trabajando y los clientes lo vuelven a requerir, entonces es un sistema bastante probado hoy día. Ahora, el hecho de que la mayoría de las causales que se invocan estén relacionadas con servicios que las organizaciones tienen que enfrentar producto de una alta demanda particular en tiempo, me imagino que eso produce ciertas dificultades. No, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en eventos extraordinarios o estos proyectos que tú mencionabas que son por un tiempo acotado o por la puesta en marcha de una organización nueva, esos aumentos que son ocasionales, me imagino que determina muchas veces que sean personas que tengan una alta rotación y que sea difícil el poder sostener una dotación cuando estamos pensando en, no sé, tenemos que cubrir 10 vacantes en este servicio transitorio durante 90 días. ¿Hay Sí. algún nivel de dificultad respecto a, a la necesidad de sostener a estas 10 vacantes siempre cubiertas? Mira, sí, sí, la rotación, como tú bien dices, en estos reclutamientos masivos, ¿cierto? Es alta, pero todo esto va muy de la mano de cómo va tu comunicación con el cliente, porque si el servicio tú me lo pides muy ajustado en tiempo, ¿cierto? Probablemente el perfil y el trabajador que te va a llegar quizás no va a tener una rotación más alta, ¿ya? Porque tuve menos tiempo de poder hacer un buen prefiltro, ¿cierto? Y un buen reclutamiento. Pero si lo vamos conversando quizás con una ventana de tiempo una semana antes, 2 semanas antes, sí nos va a permitir prepararnos con trabajadores que probablemente van a pasar un filtro de selección más riguroso y con eso también vamos un poco ayudando a que la dotación tenga menos rotación, ¿ya? Pero sí, en los reclutamientos masivos, efectivamente la rotación puede ser alta, también va a depender mucho de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿cierto? Eh,
y esas cosas las podemos ir manejando directamente con los clientes. Sí. César, y en tu experiencia, ¿cuánto tiempo toma la puesta en marcha de un servicio transitorio desde que la organización dice, ok, estamos de acuerdo en cuáles son las condiciones y ustedes pueden implementar todo el trabajo que se requiere y poner a disposición este grupo de personas para que desarrolle la tarea? Mira, nuestros procesos hoy día están muy bien desarrollados, por lo tanto, yo te diría que con una semana de anticipación, que tú me avisas, necesito este servicio, rápidamente se generan los contratos, rápidamente se generan los perfiles de cargo, y ya la semana siguiente podrías estar poniendo en marcha el negocio. O sea, Sí. además son procesos súper ágiles. Es súper ágil de realizar. Va a depender, como te digo, de la comunicación inicial entre la EST y la usuaria, pero si los diálogos y los canales de comunicación van rápidos, están bien abiertos, en una semana tú ya podrías tener en marcha un negocio. Mira, nos siguen llegando preguntas. Quiero seguir invitando a nuestra audiencia, a toda la gente que nos está acompañando esta mañana, a que sigan compartiendo sus opiniones a través del chat y, por supuesto, a que canalicen sus preguntas a través del foro preguntas y respuestas abajo en la casilla que tenemos aquí en el Zoom. Nos preguntan si los organismos públicos particularmente pueden contratar servicios transitorios. Yo entendería por organismo público alguna organización del Estado, no una empresa del Estado, sino más bien, no sé, ministerios o municipios, digo. Mira, ya, esa es una buena pregunta. Mira, a- yo no tengo la experiencia de haber entregado este servicio a servicio público directamente, pero sí tenemos algunos servicios que entregan, que entregan a través de otra empresa al servicio público. ¿Ya? Y llegamos, por ejemplo, al servicio de salud, que es público, ¿cierto? A través de otra empresa hoy en día. Um, pero yo te diría que tendríamos que revisarlo. La verdad es que no tengo ¿cómo se llama? Ese dato de forma inmediata, pero por ejemplo te podría decir que en Banco Estado sí tenemos servicios activos, O sea, ¿ya? empresas del Estado sí pueden contratar servicios transitorios. Efectivamente, eso sí lo tenemos, sí. Excelente. Y mira, otra pregunta que también nos hacen, ¿cómo se regula esto ya lo habíamos abordado, pero de todas maneras vale la pena reforzarlo, cómo se regula la relación entre la empresa de servicios transitorios y la usuaria? Tú ¿Cómo mencionabas se que era a regula? través de este contrato de la puesta a disposición. Claro, claro. Acuérdate que nosotros celebramos un contrato de puesta a disposición, ¿cierto? Que lo realiza la empresa de servicio transitorio con la usuaria, ¿cierto? Y la EST, ¿cierto? Tiene que estar registrada en la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Que dijimos que tenía que cumplir ciertos requisitos. Y ahí se especifican todos los detalles de las condiciones que se pactan, por supuesto, el tiempo y la dotación, ¿verdad? Y el precio. Entonces va todo también muy detallado y de nuevo son herramientas que nos permiten regular este sistema para poder garantizar que se desarrolle de manera adecuada. Efectivamente, claro que sí. Está regulado por la Dirección del Trabajo. Bueno, y está regulado porque en el fondo está dentro del Código del Trabajo, entonces por supuesto que el ente fiscalizador, la dirección, pone ojos sobre este tipo de información y a propósito de la dirección misma. em, Todas las organizaciones hoy día tienen que estar informando a la Dirección del Trabajo mensualmente sus movimientos, las contrataciones, las desvinculaciones y también, por cierto, las remuneraciones. Para el caso de las personas que son parte de estos servicios transitorios, ¿quién comunica esa información? La empresa es la empresa de servicio transitorio, efectivamente. ¿Quién es Nosotros la que contrata? que es la que contrata, efectivamente. Nosotros O somos los que sea, realizamos, acuérdate, el contrato laboral, ¿cierto? Y es la que tenemos que también para el otro lado enviar toda la información. de nuevo tenemos elementos que nos dan seguridad del desarrollo sostenible de este servicio de tal manera que las organizaciones puedan resolver este desafío que enfrentan en sus procesos. ¿Hay alguna industria en particular
que sea la que más utiliza este tipo de servicios desde la experiencia de ustedes, César? Mira, a nivel de volumen, yo te diría que las plantas de producción requieren mucho de este servicio. Y ahí estoy hablando de plantas de producción que te pueden solicitar 200 trabajadores eh, en un periodo de tiempo acotado, como estamos hablando de servicio transitorio. Todo lo que es la logística ocupa mucho este servicio. ¿Ya? Los operarios multifuncionales. Eh, yo te diría que en las operaciones logísticas y en las plantas de producción, a nivel de volumen, ¿cierto? Son muy requeridos los trabajadores ahí, ¿sí? ¿Y cuál crees que es el principal desafío hoy día en el tema de los servicios transitorios para las organizaciones que ofrecen este servicio? Mira, y principalmente hoy día, yo te diría que el servicio quizás no es lo suficientemente conocido, que es un poco lo que tú también nos nombrabas en un comienzo, y transmitir este conocimiento a las áreas de recursos humanos, a las áreas de operaciones, ¿cierto? Que son finalmente donde se genera la necesidad, transmitir de la facilidad, la flexibilidad, ¿cierto? Que te da este servicio, es un desafío muy importante hoy en día. Hoy día muchas empresas, tú vas a algunas reuniones y claro, y recursos humanos y ven temas de subcontratos, hunting, qué sé yo, pero no necesariamente saben de servicio transitorio. Y cuando uno les empieza a comentar, ¿cierto?, sobre el servicio, se prenden varias alertas y la verdad es que la necesidad empieza a surgir desde adentro. Entonces yo te diría que hoy día transmitir este mensaje de que el servicio transitorio es una muy buena oportunidad, ¿cierto?, para todas las empresas, es un buen desafío hoy en día. Bueno, yo creo que durante esta mañana hemos abordado en profundidad esta herramienta que nos entrega nuestro sistema, una solución que además nos permite no solo el resolver un dolor que podamos tener hoy, sino que además recurrir a él las veces que sea necesario por distintas causales que ya las compartiste anteriormente. Yo creo que las organizaciones sí tenemos que informarnos más de estas herramientas, pero quizás también el perderle un poco el temor a la forma como se van construyendo las relaciones laborales y que no necesariamente hay una mandante que tiene que ser la que contrata todo el tiempo. También existen otras herramientas, bueno, como la misma subcontratación, muchas veces como que le tenemos el temor como esta necesidad de control. Las organizaciones lo Sí. queremos hacer todo. Entonces nosotros contratamos, nosotros reclutamos, nosotros pagamos sueldo, aquí se hace de todo. Y entonces perdemos de vista la necesidad de concentrarnos en aquello que nos genera valor, que es el corazón de nuestro negocio. Probablemente no solo el hecho de ir haciendo conocidas las herramientas como los servicios transitorios, sino que también como el perderle el temor a innovar, a desarrollar prácticas que son distintas, que ofrecen soluciones atractivas y que son además súper rápidas. Nos hablaste de en una semana se puede poner en marcha esto. Efectivamente, una solución muy rápida, sí, sí. Yo te diría que está armado un poco para que sea rápido, ¿ah? Porque se entiende que al tener una necesidad puntual, ¿cierto?, específica, imagínate, un terremoto. O sea, de un día para otro ya tenemos que tener todo arriba, los contratos laborales, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La selección de personal para que te vayan a apoyar y poder levantar ese hito, ¿cierto?, que te puede haber sucedido, necesita tener un servicio ágil, rápido, que esté a tu disposición. Y hoy día se consigue a través de esta herramienta. Sí. Entonces aquí el desafío es, bueno, asumamos esta tarea de hacer el trabajo de manera más eficiente. Lo hablábamos la semana pasada a propósito con Andrés Puchol, la importancia de elevar nuestra productividad. Y bueno, esta es una herramienta que nos podría ayudar en eso porque nos permite el delegar la tarea de hacer la búsqueda y encontrar a esas personas necesarias para desempeñar este rol en particular durante un tiempo acotado a una organización que es experta y nosotros dediquémonos a lo que somos buenos. Y así poder avanzar efectivamente en el desarrollo de nuestro negocio. Así es, Rodrigo. Y también un poco, a ver, decirte que, por ejemplo, los contratos, las firmas, hoy día lo hacemos por firma electrónica, No el registro. presencial.
Claro, el registro de asistencia, hoy día lo haces con la huella digital. Entonces, el servicio está bien desarrollado, y las empresas lo pueden utilizar de manera rápida y eficaz. Así que ahí la invitación está más que hecha para que se atrevan con este servicio. Mira, Fanny Muñoz nos comenta en el chat, de hecho, dice, este tipo de contratación tiene varios sentidos y beneficios: flexibilidad laboral, reducción de costos, prueba de candidatos, cobertura de ausencias, proyectos específicos. Por cierto, o sea, es una herramienta que contribuye particularmente al tema de la reducción, de la flexibilidad laboral, digo. O sea, Efectivamente. el poder salir de la caja y resolver nuestros dolores de una manera distinta como lo venimos haciendo. Bueno, como dije antes, César, creo que hemos abordado en profundidad este tema que es interesante, que de repente para algunos puede ser un poco árido, porque siempre los temas legales como que los tomamos con distancia. Decimos, bueno, es un mundo de abogados que nos cuesta entender, pero has Claro. sido muy práctico en la forma como nos has explicado toda la información que tenemos que tener presente para poder implementar estos servicios transitorios. Era la idea, Rodrigo. Qué bueno que se haya cumplido con el objetivo. Y, y bueno, y acá seguimos disponibles en el fondo para cualquier duda, consulta que tengan. De todas maneras, eso es súper valioso, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para acompañarnos, digo, esta mañana en este Conecta RH que nuevamente estuvo acompañado de muchísimo aprendizaje. Bien. Bien, pues y entonces los quiero invitar a todos y todas para que tengan siempre el entusiasmo de seguir participando de estas actividades, de las iniciativas. Les dejamos en el chat el contacto de César para todos aquellos que quieran contactarlo y seguir profundizando sobre los servicios transitorios. Y para conocer, por supuesto, también a Grupo Expro y el servicio que ellos ofrecen, que es mucho más amplio también. Así es, tenemos capacitación, hunting, servicios, subcontratación, servicios transitorios, así que ahí les invito, tenemos nuestras plataformas, nuestra página web, ¿cierto? Nos siguen a través de Instagram, LinkedIn, así que ahí queda abierta la invitación para que nos sigan conociendo. Estupendo, prepárense también todos y todas porque se vienen grandes eventos antes de cerrar nuestro año. Se viene el ETM Day el 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario, donde vamos a estar hablando de bienestar, liderazgo e innovación en gestión de personas. Y por supuesto, nuestro cuarto Congreso de Atracción de Talento, liderando con innovación el futuro de la gestión del talento, que va a ser el día 10 y 11 de diciembre vía online y el día 12 de diciembre en modalidad presencial. Ese vamos a tener una gran expo en donde, como es tradición en nuestros congresos, van a poder conocer a distintas empresas que ofrecen servicios vinculados con la atracción de talento. Así que no pueden faltar. Reserven esos días en sus agendas. Y por supuesto, manténganse informados a través de nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer todos los eventos que estamos desarrollando. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecto RH. Muy buenos días.